cuestiones de fluidos en movimiento sin considerar viscosidad. Vamos a comenzar por cuestiones de conservación de masa y continuidad. Entonces, normalmente la masa es una cantidad conservada. Por normalmente quiero decir salvo circunstancias muy extremas, como movimientos relativistas o sustancias altamente radioactivas, etcétera, ¿no? Salvo por casos extremos de ese estilo, podemos considerar que la masa que tenemos de alguna sustancia es una cantidad constante, es una cantidad conservada. Y además se transfiere de manera continua, es decir, en un volumen dado, el cambio de masa que haya es porque entra o sale masa. Es decir, si la masa al interior de un volumen disminuyó por un gramo, pues eso quiere decir que hubo un egreso neto de 1 gramo. De manera un poquito más específica, algo llamado el gasto másico, que es simplemente la cantidad de masa por unidad de tiempo que pasa por alguna superficie dada. O sea, el número de gramos o kilogramos por segundo que pasan por alguna superficie, que puede ser la cara de un cubo, ese tipo de cuestiones. Entonces, si consideramos una superficie cerrada, la cantidad de masa que sale por esa superficie es igual a menos el cambio de masa en su interior. Y esto lo podemos hacer por unidad de tiempo también. Es como ilustración, aquí se ve en la diapositiva que hay un flujo de alguna sustancia. Y en principio, si pensamos que las flechas representan la magnitud del flujo de masa, de la masa por unidad de tiempo por unidad de área, esta cantidad es continua en este ejemplo. Aquí hay una cantidad un poco relacionada, un poco similar, es el llamado gasto volumétrico, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo que pasa a través de una superficie. Entonces sería el número de litros por segundo o de metros cúbicos por segundo que pasan por unidad de tiempo a través de alguna superficie. Entonces esto está relacionado con la velocidad promedio de un fluido a través de esa misma superficie. Bueno, un poco como aquí está de manera sencilla la derivación, o sea, la velocidad promedio es la velocidad en cada punto de la superficie, integrada sobre toda la superficie, dividida entre el valor del área de esa superficie. Entonces, haciendo una sustitución sencilla, vaya, el diferencial en x por el diferencial en y por el diferencial en z nos da un cubo infinitesimal, que es básicamente un diferencial de volumen. Entonces, utilizando eso podemos demostrar, como se muestra en la ecuación 1, que la velocidad promedio es el gasto volumétrico entre el área de la superficie en cuestión, y esto lo podemos reescribir como que el gasto volumétrico es área por velocidad promedio. Entonces esta cantidad, el volumen por unidad de tiempo que pasa por una superficie, es lo mismo que el área de esa superficie por la velocidad promedio del fluido que pasa a través de ella. Es común omitir esta barra que indica el promedio y nada más poner área por velocidad, ¿no? Pero se refiere a la velocidad promedio. Y bueno, un ejemplo, aquí se ve en el flujo de una cascada. Entonces, conforme cae el agua, el chorro de agua, se va haciendo más delgado, se va disminuyendo su área transversal y va aumentando su velocidad. Eso hace que mantenga un gasto volumétrico constante, y esto es básicamente debido a que el agua es un fluido esencialmente incompresible. Entonces, hablando de flujos de líquidos incompresibles, entonces, si tenemos un volumen en el que no hay huecos, no hay vacíos, todo está lleno del líquido en cuestión, entonces la cantidad de líquido que entra debe ser igual a la que sale, porque no está llenando un hueco ni está creciendo algún hueco.
Entonces, a través de un sistema sin huecos, de un volumen que se mantiene sin huecos, el gasto volumétrico neto de cualquier líquido incompresible tiene que ser cero a través de esa superficie. Entonces, otra forma de decirlo es que la suma de gases volumétricos que entran debe ser igual a la suma de los que salen. O sea, deben ser iguales en magnitud los que entran y los que salen. Obviamente son de signo contrario. Y entonces el gasto volumétrico neto es cero. Entonces, si tomamos un ducto como el que se muestra en la figura, y suponemos que el líquido que se está moviendo es incompresible, entonces, y que no hay huecos, entonces el gasto volumétrico neto debe ser cero. Entonces tenemos básicamente dos contribuciones a un gasto volumétrico: a la izquierda, donde entra a este volumen, y a la derecha, donde sale. Entonces el gasto volumétrico de la izquierda y de la derecha deben ser iguales en magnitud. Y sabemos que el gasto volumétrico es el área por velocidad promedio. Entonces aquí están indicadas, bueno, el área 1, la velocidad 1, la velocidad 2, el área 2. Nuevamente aquí pues se está omitiendo la barra que indica que es un promedio, pero vaya, está implícito. Y esta cuestión del gasto volumétrico, que debe sumar a cero, pues es equivalente a decir que el área 1 por la velocidad promedio 1 es igual al área 2 por velocidad promedio 2. O sea que es equivalente a decir que el gasto volumétrico en 1 debe ser igual en magnitud al gasto volumétrico en 2. Entonces, sustituyendo lo que ya vimos de la relación entre el gasto volumétrico y el promedio, podemos tener esta ecuación. Ok, entonces eso es muy general para líquidos incompresibles. Y ahora vamos a hablar de otra cuestión un poco complementaria también, y que comienza a partir de conservación de energía y de cuestiones de elementos de masa que se mueven. Entonces vamos a suponer que tenemos un elemento de masa de m que se está moviendo en un sistema. Nuevamente estamos tomando la masa como acá conservada, y esta cantidad de m pues es igual a la densidad por un diferencial de volumen. Vamos a suponer que se mueve únicamente por cuestiones de energía mecánica, es decir, que no hay transformación con otras fuentes de otras formas de energía, ¿no? O sea que no estamos convirtiendo energía mecánica a algún otro tipo, como pudiera ser calor, ni otras formas de energía están convirtiendo a energía mecánica. Y en este caso, pues el trabajo que se realiza sobre este evento de masa básicamente proviene de diferencias de presión que resultan en alguna fuerza neta por unidad de área, y la gravedad, ¿no? O sea, podría haber alguna otra fuerza a distancia, por ejemplo, en el caso de fluidos magnéticos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, considerando el caso más típico, pues habría la gravedad como un potencial externo y podría haber diferencias de presión. O sea que este elemento de m tuviera una presión de un lado, una presión del otro, si son distintas, pues hay una fuerza por unidad de área neta, y por lo tanto alguna fuerza neta que puede hacer trabajo, ¿no? Y aparte pues tenemos la contribución de la gravedad, ¿no? Que esa pues, es una fuerza a distancia que actúa directamente sobre el elemento de m, ¿no? No a través de cambios de presión. Entonces básicamente estamos suponiendo esto, que tenemos fuerzas de contacto, que básicamente serían las diferencias de presión, y tenemos una fuerza de distancia que es la gravedad. Entonces un caso bastante típico. Y vamos a suponer que pues, el cambio de energía cinética obedece a ser igual al perdón, al trabajo hecho por las fuerzas de contacto, que en este caso pues, estamos considerando simplemente diferenciales de presión,
y por la gravedad, ¿no? Entonces la energía cinética está cambiando en función del trabajo hecho por las fuerzas que actúan, ¿no? Que las fuerzas que actúan vamos a suponer que son la gravedad y la presión. O sea, no estamos considerando resistencia viscosa en este caso. Pues bueno, pues la energía cinética es un medio por elemento de masa por la velocidad al cuadrado. El trabajo hecho por la gravedad es menos el elemento de masa por G por el cambio en la altura, que vamos a tomar la coordenada Z. Y un trabajo hecho por las presiones. Entonces tenemos esta ecuación 2. Aquí que simplemente pues, es cuantificar esta cuestión de el cambio de energía cinética es igual al trabajo hecho por la gravedad y por las diferencias de presión. Entonces, si tomamos como ejemplo que este elemento de masa de m se mueve un largo de x, pues hace un trabajo que es la diferencia en presiones por el área por x, donde aquí el signo menos es básicamente refleja que la presión actúa hacia adentro. Y digamos, si repetimos el cálculo, digamos, se cancelan términos. Entonces, si tenemos una trayectoria que no es necesariamente largo de un elemento de masa, sino una trayectoria arbitraria, el trabajo sería de la misma forma, ¿no? Tendríamos menos la diferencia en presiones por esta área de la cara que se está moviendo por el diferencial en X. Y si consideramos que área por diferencial de X nos da algo que es básicamente el elemento de volumen, entonces podemos sustituir este diferencial de volumen. Entonces tendríamos todos los elementos de nuestra ecuación, como se muestra en la ecuación 3, multiplicados por un diferencial de volumen. Podemos dividir todo entre este diferencial de volumen para eliminarlo y tendríamos la ecuación 4. Y esto podemos reescribirlo ligeramente, nada más pasando elementos de un lado a otro, como se muestra en la ecuación 5. Y esto se llama principio de Bernoulli, ecuación de Bernoulli. Entonces estos términos donde vaya 1 y 2 indican dos puntos distintos en el espacio. Entonces básicamente es en condiciones en que el fluido podemos considerarlo incompresible y que podemos despreciar los efectos de la resistencia viscosa, tenemos esta ecuación. Esta a veces es escrita como un medio, ρ por velocidad al cuadrado, más ρ gz, más la presión, es igual a una constante. Viene siendo exactamente equivalente a lo que se muestra en la ecuación 5. Que es otra forma de escribir lo mismo. En general, pues creo que es más práctico pensarlo en términos de lo que sucede entre dos puntos distintos, entonces por eso explícitamente lo escribí como está en la opción 5, pero vaya, podríamos tener, digamos, el lado izquierdo igual a una constante. Entonces, nuevamente, aquí estamos considerando que no hay grandes cambios en cuanto a compresión o expansión. De otro modo, tenemos que explícitamente considerar que el elemento de volumen sería distinto en los dos puntos. Y no estamos considerando el trabajo hecho contra la resistencia viscosa. Entonces es una aproximación que tiene estas dos suposiciones importantes. Entonces un poco ilustrando las consecuencias está este diagrama. Entonces vamos a suponer que tenemos un fluido que es, digamos, el que se muestra en rojo.
que va a través de un ducto que se hace más angosto en un punto, que sería el punto 2. El punto 1 pues, es algún sitio donde tiene el ancho mayor, y el punto más angosto es el 2. Entonces lo que nos dice este principio de Bernoulli es, ok, bueno, tiene dos velocidades en principio distintas. En este caso el tubo es horizontal, entonces las z, las alturas son las mismas de los lados. Entonces eso simplifica, podemos eliminar los términos, entonces nos quedan los términos de energía cinética, los términos con las bases al cuadrado y los términos de las presiones. Entonces si consideramos que es un líquido incompresible, pues por lo que vimos antes de continuidad y gasto volumétrico, esto implica que donde el área es menor, la velocidad es mayor, ¿no? O sea, A1 B1 igual a A2 B2, implica que si el área 2 es menor, la velocidad va a ser mayor que en el punto 1. Entonces de ahí podemos deducir que el líquido está fluyendo más rápido en el punto 2. Entonces, digamos, el primer término del lado derecho de la ecuación 5 sería mayor que el término equivalente del lado izquierdo. Entonces, para que se conserve esta igualdad, las presiones tendrían que tener el comportamiento básicamente opuesto, ¿no? Quiere decir que la presión tendría que ser distinta también para que la igualdad se respete, se conserve. Entonces, un ejemplo de una aplicación práctica de estas cuestiones va del principio de Bernoulli. Es la llamada sustentación aerodinámica. Aquí, digamos, insisto en que el principio de Bernoulli es en realidad una aproximación. Entonces dijimos que estamos, digamos, considerando que no hay cambios de volumen y que no estamos tomando en cuenta tampoco efectos de viscosidad. Entonces, en el caso del aire, el aire tiene una viscosidad muy baja. Vamos a hablar en el futuro un poco más a detalle de la viscosidad y demás, pero ahorita pues basta con decir que la del aire es muy baja comparada con la de la inmensa mayoría de los líquidos. Entonces, esa suposición en particular es bastante buena en el caso del aire. La que no es tan buena es la de que no cambia el volumen, porque pues el aire, como sabemos, es compresible. Pero vamos a suponer que no hay cambios muy grandes de densidad, ¿no? Que no hay grandes compresiones o expansiones del aire. En ese caso, podemos aplicar el principio de Bernoulli, digamos por lo menos como una aproximación. Entonces vamos a considerar el caso de un ala de avión. Entonces aquí se muestra de manera muy esquemática, se muestra en la figura, digamos como un corte transversal de un ala de avión. Digamos, entonces vamos a suponer que el avión aquí estaría volando de derecha a izquierda. Las flechas grises que están más o menos horizontales indican el flujo del aire en torno al ala, ¿no? Entonces el ala avanza, digamos, un ancho de ala cada cierto tiempo y por lo tanto el flujo de aire pues recorre todo el contorno del ala en ese tiempo, ¿no? Pero el contorno del ala no es igual arriba que abajo, ¿no? Entonces, por cómo está la curvatura, eso quiere decir que el aire recorre una distancia mayor en el mismo tiempo arriba del ala que abajo del ala. En otras palabras, debido a la forma del ala, el aire fluye más rápidamente arriba de esta
que abajo. Entonces, por principio de Bernoulli, ya que el término cinético, el término que involucra la velocidad al cuadrado del fluido, ese término es mayor arriba que abajo del ala. Por lo tanto, la presión tiene que tener el comportamiento contrario. Digo, aquí pues la diferencia de altura es muy pequeña. Entonces esa no afecta mucho, pero el comportamiento de la presión sí. Entonces quiere decir que tenemos que tener una presión menor arriba del ala, perdón, que compense esta mayor velocidad o el efecto de esta mayor velocidad, y una presión mayor abajo del ala que compensa el efecto de la menor velocidad del aire abajo del ala. En otras palabras, como consecuencia del principio de Bernoulli, tenemos una presión mayor abajo del ala que arriba. Entonces esta diferencia de presiones genera una fuerza neta sobre el ala que actúa hacia arriba. Esto es la llamada sustentación aerodinámica, o es un caso importante de la sustentación aerodinámica. Entonces la forma del ala está escogida para generar esta sustentación aerodinámica y que esta fuerza actúe hacia arriba, cargando, digamos, el avión. O sea, básicamente sobre un avión actúan 4 fuerzas, ¿no? La gravedad, o sea, su peso, que esa pues siempre actúa verticalmente hacia abajo. La sustentación aerodinámica, que está actuando debido al diseño de las alas hacia arriba. Y la idea es que eso equilibre el peso y le permita al avión no caer. Y también, bueno, está la fuerza de los motores, que es lo que mantiene la velocidad del avión. Y está la resistencia del aire, ¿no? Que es la que se opone al avance del avión. Y es la que compensan los motores. Entonces, pues las alas son muy críticas por esta cuestión, ¿no? Porque son las que generan la sustentación aerodinámica. Y por lo tanto lo que impide que el avión caiga, ¿no? Obviamente el avión es mucho más pesado que el aire, ¿no? O sea, caería, pues ahora sí que en picada, ¿no? Entonces esta es una aplicación importante de la sustentación aerodinámica, pero digamos hay otros ejemplos, como puede ser un frisbee, ¿no? O sea, un frisbee está diseñado para que tarde en caer porque hay un cierto efecto de sustentación aerodinámica debido a su forma. Y hay otras aplicaciones del principio de Bernoulli, digamos, no nada más la sustentación aerodinámica, sino está incluso el efecto o chanfle sobre un balón es una consecuencia, etcétera, ¿no? O sea, vamos a hablar posteriormente con más detalle de casos especiales y demás del principio de Bernoulli, pero digamos aquí así resumiendo de manera muy breve los aspectos más importantes. Digamos, estamos despreciando el efecto de la viscosidad, estamos despreciando compresión o expansión del fluido. Y digamos, son aproximaciones que se pueden utilizar más o menos. Por ejemplo, en el caso del aire, sería pues, relativamente pequeño el efecto de la viscosidad, porque su viscosidad es muy baja. Se puede aplicar en ciertas condiciones a líquidos de relativamente baja viscosidad y que sean básicamente incompresibles, ¿no? Etcétera. Pero por ahora, esto es lo que vamos a ver de Bernoulli y vamos a profundizar más posteriormente.